En las sombras de los reflectores del Santiago Bernabéu y bajo las luces de la Torre Eiffel, existe un enigma que mueve miles de millones de euros y redefine el concepto de poder en el deporte moderno. Imagina a un joven que, incluso antes de cumplir 25 años, ya cargaba sobre los hombros la responsabilidad de ser el símbolo de una nación y la pieza central de un juego geopolítico entre continentes. No es solo un delantero veloz, es una corporación multinacional en movimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando la velocidad en la cancha es superada por la velocidad con la que las cifras se acumulan en sus cuentas bancarias? ¿Cómo vive aquel que, para muchos, es el heredero legítimo del trono dejado por Messi y Cristiano Ronaldo? Mientras el mundo observa sus goles, pocos comprenden el costo invisible de ser el centro de gravedad del fútbol mundial. La vida de Kylian Mbappé es un catálogo de excesos que desafía la imaginación. Según estimaciones del sector inmobiliario, su nuevo refugio en Madrid, ubicado en la ultra exclusiva zona de la finca, es una fortaleza de 11 millones de euros que anteriormente perteneció a la leyenda Gareth Bale. Son 8 suites, 11 baños, cine privado, piscinas que parecen oasis y un campo de minigolf para los raros momentos de ocio. En París, su ático triplex con vista panorámica a la Torre Eiffel ya era el escenario de un estilo de vida que pocos monarcas podrían sostener. Pero el lujo no se detiene en los cimientos de sus mansiones. En el garaje reposan joyas de la ingeniería automotriz. Desde el rugido de su Ferrari 488 pista, valorado en más de 500.000 euros, hasta la sofisticación híbrida del Ferrari SF90 Stradale. ¿La paradoja? Según la prensa, Mbappé posee una flota de millones, pero rara vez toma el volante, prefiriendo la comodidad de sus Mercedes-Benz Clase V y Volkswagen Multivan, siempre conducidos por choferes privados mientras coordina su imperio desde el smartphone. Cuando se trata del cielo, los desplazamientos se realizan en jets ejecutivos como el Bombardier Challenger 350, convirtiendo viajes continentales en simples intervalos de descanso entre contratos publicitarios con gigantes como Dior y Hublot. Pero ¿es esta acumulación de bienes solo una recompensa por el talento, o una jaula dorada necesaria para protegerlo de una fama que no le permite ni siquiera una caminata anónima por las calles? ¿Será que el lujo extremo y los contratos faraónicos son el mayor logro de un hombre o el precio que paga por no tener una vida común? En este episodio de Detrás del Balón, vamos a sumergirnos en las capas más profundas de la vida de Kylian Mbappé, revelando los bastidores de una fortuna colosal y el estilo de vida que solo la cima de la pirámide puede sostener. ¿Qué define el precio de la gloria? La respuesta puede ser más compleja de lo que sugieren los números. Antes de descubrir los secretos detrás del fenómeno, suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar nuestras investigaciones sobre los secretos de los dioses del fútbol. El espectáculo apenas está comenzando. Para comprender la magnitud del imperio financiero de Kylian Mbappé, es imprescindible regresar a las raíces, lejos del brillo de Madrid o de la sofisticación de París. La historia comienza en Bondy, un suburbio ubicado a unos 10 kilómetros del centro de la capital francesa, pero que, socialmente, parece estar a un continente de distancia. Fue en ese escenario de contrastes donde se forjó el fenómeno. Nacido en diciembre de 1998, meses después de que Francia conquistara su primera Copa del Mundo, Kylian no solo creció en una familia deportiva, nació dentro de un proyecto meticulosamente diseñado para el éxito. Su padre, Wilfried Mbappé, un inmigrante camerunés y entrenador de fútbol, y su madre, Faiza Lamari, de origen argelino y exjugadora profesional de balonmano, no veían el deporte solo como ocio, sino como una disciplina de vida. Desde los primeros pasos en el AS Bondy, el club local, el aura alrededor de Kylian era distinta. Mientras otros niños buscaban el regate por diversión, Mbappé lo utilizaba como una herramienta de precisión quirúrgica. Según relatos de entrenadores de la época, el joven Kylian tenía una obsesión que rozaba el profesionalismo incluso antes de la pubertad. No veía partidos, los diseccionaba. El ascenso técnico fue tan vertiginoso que pronto fue seleccionado para Clairefontaine, la prestigiosa Academia Nacional Francesa que actúa como un filtro para los mayores talentos del país. Fue allí, bajo la mirada atenta de ojeadores de todo el mundo, donde la marca Mbappé empezó a ser disputada. Se estima que, a los 14 años, ya recibía invitaciones para visitar centros de entrenamiento de gigantes como Chelsea y Real Madrid, llegando a conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo. Sin embargo, su familia, actuando con una visión estratégica que definiría su carrera,
Optó por un camino más orgánico, rechazando las primeras cifras de los grandes europeos para firmar con el AS Mónaco. El Principado, conocido por su baja carga fiscal y por ser un semillero de talentos, fue el laboratorio perfecto. El debut profesional de Mbappé en el Mónaco, en 2015, rompió récords de precocidad que pertenecían a nada menos que Thierry Henry. Pero el momento decisivo, el punto de inflexión que transformaría a un joven prometedor en un activo de valor incalculable, ocurrió en la temporada 2016-2017. El mundo del fútbol vio atónito a un adolescente de 18 años liderar al Mónaco al título de la Ligue 1, rompiendo la hegemonía financiera del Paris Saint-Germain, y llegar a las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA. En aquella campaña no solo marcó goles, humilló defensas veteranas con una mezcla explosiva de velocidad supersónica y sangre fría frente al arquero. La prensa internacional empezó a llamarlo el heredero. Allí la narrativa cambió. Ya no era un jugador del Mónaco, sino una oportunidad de inversión global. El traspaso al Paris Saint-Germain en 2017 fue una maniobra financiera tan compleja que incluyó un préstamo inicial para sortear las reglas del fair play financiero de la UEFA, culminando en una compra definitiva de 180 millones de euros. Esa operación no fue solo la segunda más cara de la historia del fútbol, fue el nacimiento oficial de un ícono cultural. Al regresar a su París natal como la mayor estrella de la nación, Mbappé dejó de ser un atleta para convertirse en un símbolo del soft power francés y de las ambiciones de Qatar en el fútbol europeo. La consagración máxima llegó apenas un año después en Rusia. Al marcar en la final del Mundial de 2018 y levantar el trofeo con 19 años, alcanzó un nivel que solo Pelé había logrado a esa edad. En ese punto, el ascenso de Mbappé ya había trascendido las 4 líneas. Se convirtió en el rostro de campañas globales, la voz de una nueva generación de franceses y el centro de una disputa política que incluso involucró al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien intervino personalmente en decisiones de renovación contractual años después. Su trayectoria es el ejemplo perfecto de cómo el talento bruto, cuando se gestiona con mano firme dentro de una estructura familiar sólida y estratégica, puede romper barreras sociales y crear una dinastía económica. De Bondy a la cima del mundo. Cada paso de Kylian fue calculado para que nunca fuera solo un nombre más en la lista de grandes jugadores, sino el dueño del juego, tanto en el césped como en los bastidores del poder. Hablar de la cuenta bancaria de Kylian Mbappé es entrar en un territorio donde el deporte se fusiona con las altas finanzas globales. Para entender el tamaño de ese imperio, hay que analizar la transición sísmica que ocurrió entre su salida de París y su consolidación en Madrid. En el Paris Saint-Germain, Mbappé no era solo un empleado, era casi un socio. Según la prensa europea, su último contrato en la capital francesa alcanzó cifras que desafiaban la lógica del mercado, con un salario anual bruto de aproximadamente 72 millones de euros. Sin embargo, el verdadero tesoro estaba escondido en los bonos. Estimaciones indican que, al cumplir metas y condiciones de fidelidad, el jugador recibió pagos que, sumados, superaron los 200 millones de euros solo en premios contractuales, además de una batalla judicial reciente por unos 55 millones de euros en salarios y bonos que el club parisino habría retenido tras su salida. Con su llegada al Real Madrid, finalizada en 2024 y consolidada ahora en 2026, la estructura de sus ingresos cambió de forma, pero no de magnitud. Aunque su salario base neto en España se estima en un rango entre 15 y 20 millones de euros anuales, un valor estratégicamente bajo para mantener la armonía en el vestuario, las cifras reales son muy superiores. Para asegurar su firma sin costo de traspaso, el Real Madrid aceptó un bono de fichaje histórico. Cálculos aproximados indican que Mbappé recibió alrededor de 125 a 150 millones de euros, repartidos a lo largo de 5 años de contrato. Pero el gran diferencial de esta negociación fue el reparto de los derechos de imagen. Mientras el estándar del club suele ser una división equilibrada del 50%, Mbappé habría asegurado cerca del 80% de sus nuevos acuerdos publicitarios, una concesión rarísima que puede generarle más de 30 millones de euros por temporada, solo por la explotación comercial de su rostro y su nombre. Fuera de las canchas, los ingresos de Mbappé están impulsados por una cartera de patrocinadores que parece un índice de las marcas más valiosas del mundo. Nike encabeza la lista con un contrato de 10 años que, según especialistas, le garantiza al atleta más de 15 millones de euros al año. También es imagen global de la relojería de lujo Hublot, de la marca de gafas Oakley, y mantiene una alianza de prestigio con Dior, donde lidera campañas de alta costura y perfumería como la línea Sauvage. Sin embargo,
El diferencial del modelo Mbappé es su faceta como inversor. A través de su empresa de inversión, Coalition Capital, adquirió una participación de más del 10% en la gigante alemana de tecnología audiovisual Loewe y se convirtió en accionista mayoritario del club francés Stade Malherbe Caen, en la Ligue 2. Además, su productora Zebra Valley, en alianza con la agencia estadounidense WME, firmó acuerdos de contenido con la NBA, apuntando al mercado global del entretenimiento. Considerando todos los flujos de ingresos, salarios, bonos por desempeño, dividendos de sus inversiones tecnológicas y contratos publicitarios, la fortuna total estimada de Kylian Mbappé en 2026 se sitúa en un rango conservador entre 220 y 280 millones de euros. Es importante destacar que es uno de los pocos atletas que ya rompió la barrera de los 100 millones de dólares en ingresos anuales combinados, on-field y off-field, antes de los 26 años. En el mundo de Mbappé, cada minuto en la cancha se contabiliza no solo por estadísticas de goles, sino por una valorización de marca que lo coloca en camino de convertirse, posiblemente, en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, mientras aún está en actividad. No juega solo por trofeos. Juega para consolidar una de las mayores máquinas de generación de riqueza en la historia del entretenimiento mundial. Si el talento de Kylian Mbappé se mide en goles, su grandeza fuera de la cancha se mide en metros cuadrados y caballos de fuerza. Entrar en el mundo privado del crack es como acceder a un catálogo de las propiedades más exclusivas de Europa. Comencemos por su adquisición más reciente e imponente, la Fortaleza en Madrid. Ubicada en la prestigiosa urbanización de La Finca, un enclave de seguridad máxima donde la privacidad es el bien más caro, la nueva mansión de Mbappé está valorada en aproximadamente 11 millones de euros. Esta propiedad no es solo una casa, sino una obra de arte de la arquitectura contemporánea, anteriormente perteneciente a Gareth Bale. Con un área construida que supera los 1.200 metros cuadrados sobre un terreno de 3, Silo Oseo, la residencia ofrece 8 suites monumentales, donde cada habitación cuenta con acabados en mármol raro y sistemas de domótica que controlan desde la temperatura del agua hasta la opacidad de los vidrios con un toque en el smartphone. La suite principal es un capítulo aparte, con 2 vestidores independientes del tamaño de departamentos convencionales y una terraza privada con vista a la Sierra de Madrid. Para el ocio y la preparación física, la mansión dispone de un gimnasio de nivel olímpico, equipado con lo más moderno en tecnología de recuperación muscular, una piscina cubierta climatizada con sistema de nado contracorriente y una sauna de infrarrojos. En el exterior, el jardín impecable alberga una segunda piscina de borde infinito, un campo de minigolf para relajar la mente y 6 plazas de garaje cubiertas que resguardan parte de su colección de vehículos. A pesar de mudarse a España, Mbappé mantiene su presencia en París, en el corazón del Distrito 16. Su ático tríplex de 600 metros cuadrados, valorado en cerca de 8 millones de euros, sigue siendo un símbolo de su reinado en la ciudad luz. El gran diferencial de este inmueble es la terraza de 360 grados, que ofrece una de las vistas más privilegiadas de la Torre Eiffel. El interior sigue una línea minimalista de lujo, con mobiliario firmado por diseñadores reconocidos y una cocina gourmet digna de un chef con estrellas Michelin. Mantener ambas propiedades simultáneamente exige un costo fijo de mantenimiento que, según estimaciones, supera los 300.000 euros anuales, incluyendo seguridad privada armada las 24 horas. Al hablar de movilidad, Mbappé elevó el estándar al nivel de los grandes CEO globales. Para cruzar el continente entre compromisos publicitarios en Londres, Milán y París, el jugador utiliza con frecuencia aeronaves de lujo. Aunque el debate sobre la propiedad total o el régimen de fractional ownership, propiedad compartida, es común en la prensa, es un hecho que tiene a su disposición modelos como el Bombardier Challenger 350. Este jet, valorado en unos 25 millones de euros, tiene autonomía para volar sin escalas entre Europa y Norteamérica, transportando hasta 10 pasajeros en una cabina con internet satelital de alta velocidad, asientos de cuero que se convierten en camas y un servicio a bordo personalizado. Para trayectos más cortos, el uso de helicópteros privados saliendo directamente de centros de entrenamiento es una rutina que asegura que el jugador no pierda ni un minuto en atascos. Sin embargo, la paradoja más fascinante de su fortuna está en el garaje. Mbappé posee una colección de autos que dejaría boquiabierto a cualquier aficionado, pero rara vez se le ve conduciendo. Según reportes, prioriza la seguridad y la comodidad, siendo transportado la mayoría del tiempo por choferes en vehículos de lujo discretos, aunque de alto valor. Su garaje alberga la joya de la corona,
Un Ferrari 488 pista. Este superdeportivo, con motor V8 biturbo y valorado en cerca de 500.000 euros, es una máquina de precisión capaz de alcanzar 100 km/h en menos de 3 segundos. También fue fotografiado cerca de un Ferrari SF90 Stradale, el híbrido enchufable de la marca italiana que cuesta aproximadamente 600.000 euros. Pero la flota no vive solo de velocidad. La practicidad alemana aparece con el Mercedes-Benz Clase V de lujo. Una van ejecutiva personalizada que funciona como oficina móvil, con asientos giratorios y aislamiento acústico total, valorada en 150.000 euros. Además, debido a su histórica asociación con Volkswagen, posee modelos como el SUV Touareg y el eléctrico ID.4, que utiliza para sostener una imagen de sostenibilidad y discreción en compromisos cotidianos. Especialistas en bienes de lujo valoran su flota total en más de 2 millones de euros, aunque muchos de esos vehículos funcionan más como activos de inversión o piezas de colección que como medios de transporte. Cada uno de estos bienes, desde la manija dorada de su mansión en Madrid hasta la turbina de su jet privado, no es solo una exhibición de riqueza, sino una herramienta de aislamiento necesaria. Para un hombre cuyo rostro es reconocido en cualquier rincón del planeta, el verdadero lujo no es el oro, sino la capacidad de desplazarse y vivir sin ser interrumpido. Sus casas son fortalezas, sus autos son burbujas de privacidad y sus jets son extensiones de su propia voluntad. En el mundo de Mbappé, el lujo es la única forma de preservar lo que le queda de libertad, transformando el éxito en una cúpula inexpugnable, donde el precio del silencio se mide en millones. Detrás de la armadura de celebridad y de las cifras multimillonarias, la vida de Kylian Mbappé se rige por un círculo de confianza extremadamente reducido, casi impenetrable. A diferencia de muchas estrellas que delegan su existencia a agentes y asesores externos, Kylian vive lo que muchos llaman el clan Mbappé. Su familia no es solo un apoyo emocional, es el consejo de administración de su carrera. Sus padres, Wilfried Mbappé y Faisal Amari, son los arquitectos de su trayectoria. Wilfried, con su serenidad y conocimiento técnico, moldeó al jugador dentro del campo, mientras que Faisal, exatleta de balonmano y figura central en las negociaciones, es reconocida como una de las negociadoras más implacables del deporte. Es ella quien filtra los contratos y, según la prensa, impone condiciones estrictas, como exigir que su hijo destine al menos el 30% de sus ingresos a Inspired by KM, la fundación familiar que apoya a jóvenes en París. Esa simbiosis familiar crea un entorno donde Kylian, pese a ser uno de los hombres más ricos del mundo, vive bajo una disciplina casi monástica. Mantiene una relación de profunda complicidad con su hermano menor, Ethan Mbappé, que también siguió el camino del fútbol profesional. La rutina del crack, ya consolidado en Madrid, está marcada por un aislamiento estratégico. Según estimaciones de personas cercanas, Mbappé rara vez aparece en lugares públicos sin una planificación logística que incluya avanzadas y seguridad privada. El precio de ser el rostro de una nación es la imposibilidad de realizar actos cotidianos, como comprar pan en una panadería o caminar por un parque. En entrevistas recientes admitió que su vida se dio vuelta por completo y que la libertad de ser anónimo es algo que perdió para siempre. En lo afectivo, la vida de Mbappé es un banquete para las especulaciones, aunque mantiene un silencio absoluto sobre sus relaciones. A lo largo de los últimos años, la prensa internacional vinculó su nombre con diversas figuras públicas, desde modelos de alta costura hasta personalidades de los medios españoles. Nombres como María Aguilar y Rose Bertram fueron mencionados por tabloides como posibles intereses amorosos, pero Kylian nunca oficializó ningún compromiso, prefiriendo que el foco de la opinión pública se mantenga en sus logros deportivos. Esa postura reservada es una táctica de preservación. En un mundo donde cada publicación se analiza por millones, el misterio se convierte en su mayor defensa. Su rutina fuera del deporte se llena de hobbies que reflejan su mentalidad competitiva y global. Mbappé es un entusiasta de los videojuegos, fan declarado de la NBA y consume fútbol de manera obsesiva, viendo partidos de ligas menores y estudiando rivales. También dedica un tiempo considerable al aprendizaje de idiomas, siendo fluido en francés, inglés y español, una habilidad que empezó a cultivar desde la adolescencia, anticipando su ascenso global. Sin embargo, el impacto de la fama es un tema recurrente en sus reflexiones. Vive en una burbuja de lujo, sus mansiones y sus jets, no solo por ostentación, sino por necesidad. La cúpula dorada es el único lugar donde puede bajar la guardia y ser simplemente el hijo de Wilfried y Faisal. Al final, la vida personal de Mbappé es un ejercicio constante de equilibrar el peso de ser un ídolo global con la necesidad humana de pertenecer a algo real, auténtico y protegido de las luces incesantes del estrellato.
La trayectoria de Kylian Mbappé nos muestra que el éxito en la cima del fútbol mundial es un contrato de doble vía. Por un lado están el brillo de los trofeos, el prestigio global y una fortuna que garantiza el lujo más extremo que el dinero puede comprar. Desde mansiones impenetrables en Madrid hasta jets que cruzan continentes en silencio. Por el otro está el peso de ser una mercancía valiosa, la pérdida irreversible de la privacidad y la vigilancia constante de cada gesto y cada palabra. Mbappé no es solo un jugador, es la cúspide de una industria que transforma el talento bruto en cifras astronómicas, pero que también exige el sacrificio de la libertad común. Al observar su ascenso de Bondi a la cima de la pirámide financiera, entendemos que el costo del éxito está en la responsabilidad de cargar las expectativas de millones mientras se vive en una burbuja de aislamiento necesario. Supo transformar la velocidad en el campo en inteligencia de negocios, asegurando que su nombre quede marcado tanto en los libros de historia como en los registros de riqueza. Pero queda la reflexión final. En un mundo de lujo absoluto y poder ilimitado, ¿cuál es el valor real de la simplicidad que quedó atrás? Si quieres seguir acompañando nuestras investigaciones sobre el costo de la fama y la vida real detrás de los dioses del deporte, suscríbete al canal Detrás del Balón y activa las notificaciones. Tu presencia es lo que nos impulsa a buscar la verdad detrás del espectáculo. Hasta la próxima.